Vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. Vamos a leer los textos 4, 5 y 6. Dice la palabra del Señor: con la bendición de nuestro Padre Celestial, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, oh Rey soberano, por tu palabra, Señor, que alimenta nuestro ser, fortalece nuestro espíritu, Señor, nos trae las nuevas fuerzas, Señor, fortalece nuestra fe, afirma nuestros corazones. Y en esta mañana, Señor, te ruego por favor que por tu espíritu sigas trabajando en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que cada uno de nosotros en esta mañana tenga ese corazón abierto y dispuesto, Señor, para recibir el pensamiento que traes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hemos venido considerando el tema la sujeción como norma del reino, pero en esta mañana vamos a hablar acerca del tema la sujeción versus fortalezas. La sujeción versus fortalezas. Cuando nosotros estábamos hablando acerca de la sujeción como norma del reino, permítame decirle esto a manera de introducción. Cuando nosotros hablamos de la sujeción como norma del reino, quiero hacer un poquito de énfasis en esta palabra que es interesante, norma. Recuerde que una norma es una ley, una norma es una regla, y es una ley o es una regla que nosotros debemos ejecutar de acuerdo donde nosotros nos encontremos. Pero hablando de la sujeción como norma del reino, nosotros debemos considerar en este momento que estamos dentro del reino de Dios. Por lo tanto, la sujeción como norma del reino es un principio que nos va a ajustar para que nosotros podamos vivir un modelo de vida ejemplar. Eso es lo que debemos considerar cuando hablamos de la sujeción como norma del reino. Por eso dentro del reino la sujeción no es una opción para nosotros. Del reino de Dios la sujeción no es opcional, sino que es un principio que debe ser aplicado para cada miembro del cuerpo de Cristo. Por eso Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Pero hay otra traducción de Efesios 5:21 que dice: ustedes los que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Eso dice otra traducción. Los que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. O sea, es decir, no permitir, cuando habla de sujetarse los unos a los otros, no permitir un espíritu independiente, no, porque tenemos que estar sujetos a la autoridad, sino rendirnos, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Recuerde que leyendo el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículo 30, ahí nos damos cuenta cómo los discípulos están sujetos al Señor Jesús.
En Marcos capítulo 6, creo que es el versículo 6 y 7, cuando el Señor les da autoridad. Dice que llama a los 12 y les da autoridad y los envía a predicar, a echar fuera demonios. Y cuando los discípulos hacen esa tarea que el Señor les encomienda, sujetos a la orden del Señor, dice Marcos capítulo 6, versículo 30, que los discípulos luego de hacer esa tarea se juntaron con Jesús y le contaron todas las cosas y lo que habían enseñado. O sea que eso nos enseña que los discípulos estaban totalmente, según este texto, sujetos a la orden de Jesús y ellos vinieron a rendir cuentas. O sea que ellos no actuaron de manera independiente, no, ellos rindieron cuenta al Señor Jesús. Por eso dice el texto, le contaron todas las cosas que habían hecho y todo lo que habían enseñado, o sea, eso se llama rendir cuentas. Hablando dentro del tema de la sujeción. Y cuando miramos Efesios 5:21, que nos dice que nos sujetemos los unos a los otros, tenemos que decir que esto cuesta muchas veces dentro de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. El hecho de sujetarse los unos a los otros cuesta muchas veces porque nos dejamos llevar por el orgullo en lugar de permitir que seamos tomados por un espíritu de humildad. Y nos cuesta sujetarnos y por eso muchas veces replicamos ante la orden de un hermano o incluso ante la orden del mismo pastor y queremos imponernos. Pero el Señor nos quiere enseñar a que nosotros debemos sujetarnos los unos a los otros. Por eso la sujeción es una característica de los hijos de Dios. Debe ser una característica de los hijos de Dios. El domingo pasado nosotros dijimos que, o establecimos mejor la diferencia entre sujetar y sujetarse. Y que cuando hablamos de sujetar, estábamos hablando de lo que se toma a la fuerza, lo que se toma a la fuerza para doblegar, pero que cuando hablamos de sujetarse, estamos hablando de algo voluntario, ¿cierto? Entonces, tenemos que decir que el asunto dentro del reino no es de sujetar, de tomar a la fuerza, sino de sujetarse de manera voluntaria. Eso es lo que el Señor quiere. Y le cito un texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 20, versículo 18. Lucas capítulo 20, versículo 18, el texto dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. En primer lugar, quiere decir que todos los que venimos a Cristo definitivamente necesitamos ser quebrantados. Por eso dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra, o sea, se refiere todo aquel que viniere ¿a quién? Al Señor Jesús, será quebrantado. Pero dice, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea que aquel que viene a Cristo, pero resiste ser quebrantado, resiste entregarlo todo, entonces el Señor tendrá que tomarlo a la fuerza y va a ser más doloroso, porque dice, le desmenuzará. Entonces, ¿qué preferimos? Que vengamos voluntariamente al Señor, que nos entreguemos y le digamos, Señor, sí, esto me cuesta, pero lo voy a sacrificar, lo voy a entregar, lo voy a soltar, lo voy a dejar, porque quiero ser quebrantado, no quiero ser desmenuzado. ¿Qué queremos? ¿Quebrantados o ser desmenuzados? Sujetarnos de manera voluntaria al Señor, porque el reino de Dios se compone de gente obediente. El reino de Dios se compone de discípulos que responden al llamado del Señor. El reino de Dios se compone de diligentes, de personas que escuchan y son sometidos a Dios. De eso está compuesto el reino de Dios.
De hecho, en Filipenses capítulo 2 encontramos acerca de la obediencia del Señor Jesucristo. Recuerde que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el reino de Dios está compuesto o se compone de obedientes, porque el reino de Dios no es compatible con la rebeldía. El reino de Dios no es compatible con los insurrectos. El reino de Dios no es incompatible con los replicones. No es incompatible con los respondones. No, con eso no es compatible el reino de Dios. Y traigo un ejemplo que creo que todos nosotros conocemos y es en el libro de Éxodo, capítulo número 3 y unos versículos del capítulo número 4, cuando Dios llamó a Moisés. Permítame, Éxodo capítulo 3, en el versículo número 10, versículo 11 y versículo 13, dice Éxodo 3, 10, cuando Dios llama a Moisés, el versículo 10, ven por tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y el versículo 11 empieza entonces la réplica de Moisés, los argumentos de Moisés, la justificación de Moisés, las excusas de Moisés. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, entonces Moisés responde a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, o sea, Dios ve porque yo estaré contigo. Versículo número 13. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces Dios le dice lo que tenía que responderle. Ahora, leamos entonces el versículo número 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. O sea, excusas, argumentos, justificaciones. Versículo número 10 del capítulo 4. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, una vez más, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces el Señor le da la solución, le responde qué era lo que tenía que hacer. Pero miremos el versículo número 13. Y entonces él dijo, ay Señor, otro ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, Señor, heme aquí, pero envíalo a él. Yo no voy, Señor. O sea, el versículo número 14 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Dios le está dando la solución a Moisés. Y en este texto, versículo número 14, vemos entonces que Dios se tiene que enojar con Moisés de ver tanta argumentación, de ver tanta justificación, de ver tanta excusa en Moisés para no obedecer, para no sujetarse al llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés en ese momento. Pero también en el libro de Hechos nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículo número 19, cuando el apóstol Pablo está frente al rey Agripa y está relatando su testimonio, la manera como fue encontrado por el Señor Jesús. Allí en Hechos 26, versículo 19, el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea que él está diciendo, cuando Dios me encontró y me habló y me dijo lo que yo debía hacer, inmediatamente yo me sujeté a esa voz. Y vemos en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo número 5 y 6, allí también, cuando sucede
lo que sucedió en el apóstol Pablo en ese momento llamado Saulo de Tarso, cuando el Señor Jesús lo encuentra. Allí en Hechos 9, versículos 5 y 6, cuando este hombre queda bajo el impacto de la luz de Dios, que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces el apóstol Pablo, cuando escucha esta voz de Dios, ¿qué hace este hombre? ¿Qué responde él? Inmediatamente él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, vemos en este texto que el apóstol Pablo, o en este momento Saulo, no replica, no cuestiona, no argumenta. Todos sus argumentos, todos sus razonamientos, todas sus justificaciones, toda su prepotencia quedó quebrantada. En ese instante lo que él responde es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es interesante lo que nos enseña este texto con respecto a la sujeción, porque una de las evidencias que alguien ha tenido un encuentro con Dios está en la desaparición de sus argumentos, en la desaparición de sus propias razones, de sus justificaciones, de replicar tanto. Y tenemos que decir que hay personas que por cualquier cosa argumentan, que por cualquier cosa replican, cuestionan, o sea, no saben guardar silencio. Y Dios nunca va a usar a una persona llena de tantas opiniones. Dios no usará a una persona llena de tantas razones, de tantas justificaciones, o sea, de sus propias razones, de sus propias ideas. Ahora, esto no significa que antes de que Dios pueda usar a una persona, tenga que esa persona quedar reducida al estado de no tener ideas ni opiniones. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiero decir es que el hombre, el creyente, necesita ser quebrantado. El creyente necesita ser desmenuzado por el Señor, si no se sujeta voluntariamente. O sea, todas sus razones, sus justificaciones, sus excusas necesitan ser derribadas, deshechas. Y aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando quedó bajo la luz del Espíritu de Dios, en ese momento él allí pierde todas sus justificaciones. Un hombre locuaz, un hombre capaz, un hombre poderoso humanamente, quedó tendido y todas sus razones quedaron vueltas nada. Y dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahora voy a escucharte y voy a obedecerte a ti. Y yo he observado cómo a algunos les gusta argumentar, cómo les gusta cuestionar y cómo les gusta responder de manera ligera. Pastor, no, lo que pasa es que, pastor, pero es que usted sabe. Déjeme decirle que ese es el síndrome de Moisés antes de ser quebrantado. El síndrome de Moisés antes de ser transformado. Las excusas, las razones que colocó para no obedecer el llamado. Dios no podía usar a Moisés lleno de razonamiento, lleno de excusas, lleno de justificaciones. Por eso Dios se enoja con Moisés y tiene que destruir todas sus razones o sus argumentos para enviarlo a hacer lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera en ese momento. Ahora, quiero que mire 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. En este texto, aquí encontramos que el Señor dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas. Número 1,
destruir fortalezas y derribar argumentos. Y número 3, toda altivez. Entonces, tenga presente esto: fortalezas, argumentos y altivez. Fortalezas, míreme, fortalezas, tiene que ver con la mente. Fortalezas. Argumentos, tiene que ver con lo que genera la mente. ¿Qué genera la mente? Pensamientos, ideas, razonamientos. Fortalezas, mente. Argumentos, pensamientos que se generan alrededor de la mente o salen de la mente, y la altivez, que es el resultado de esos razonamientos y de esas ideotas que salen de la mente. El apóstol Pablo enseña aquí, la palabra de Dios, que debemos derribar todo eso, esas 3 cosas: argumentos, fortalezas y toda altivez. Ahora, si nosotros queremos considerar algunas fortalezas para que podamos estar más claros con respecto a lo que el Señor nos quiere decir, si hay algo que puede influir tanto en lo que hacemos, son las fortalezas mentales. Las fortalezas mentales influyen de manera impresionante sobre lo que hacemos. Y estas fortalezas pueden ser pensamientos conscientes o pensamientos inconscientes que se han anclado en el subconsciente como fruto de experiencias vividas o malas experiencias vividas, como fracasos, traumas, violencia verbal, física, sexual, infidelidad, divorcios, separaciones. Todo eso ha causado fortalezas y aún más trae otras fortalezas como producto de estas, como resentimientos, amarguras, depresiones. Todo eso son fortalezas. Fortalezas como las mentiras que les podemos creer al diablo de quién es Dios o quién somos nosotros o quiénes son las otras personas. Fortalezas que se pueden formar en el transcurso de la niñez por la conducta que vemos. Ahí se pueden formar fortalezas también. Entonces, la Escritura nos está diciendo aquí en este texto que nosotros no podemos llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, o no podemos llevar que esos pensamientos sean gobernados por el Señor si antes no destruimos las fortalezas, derribamos los argumentos y toda altivez. Primero tenemos que destruir esa fortaleza para que nuestros pensamientos puedan ser llevados cautivos. Por eso el texto empieza diciendo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. No podemos tratar de llevar cautivo los pensamientos a Cristo, o sea, que el Señor gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos, si antes no se han derribado ese tipo de fortalezas que de pronto mencioné ahí antes. Si usted se puede identificar con alguna de ellas, no es posible llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Hay que primero derribar las fortalezas, esos pensamientos, esos argumentos que se levantan como una fortaleza alrededor de nuestra mente. Si nosotros no desechamos esos argumentos, entonces no habrá, si no desechamos, si no destruimos esos argumentos, esa fortaleza, no habrá ninguna posibilidad de llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora, cuando un creyente
comienza a argumentar, cuando un creyente comienza a resistir, obedecer, como estaba Moisés, inmediatamente su pensamiento queda sitiado. Si el creyente se resiste para obedecer, cuestiona, argumenta, su pensamiento, su mente queda sitiada. Se levanta una fortaleza alrededor de su pensamiento que le impide ser libre para obedecer. Y ahora, resistir, obedecer, argumentando, no es de Dios, es de las tinieblas. Resistir, obedecer, argumentando, es de las tinieblas, no es de Dios. Por eso cuando Eva, recuerde, trasládese un momentico a Génesis capítulo 3, cuando Eva estaba allí en el huerto y se le aparece el enemigo, la serpiente, Satanás, y ella empieza a argumentar con la serpiente, inmediatamente que ella empieza a argumentar con la serpiente, ahí en ese momento su mente quedó sitiada, su mente quedó capturada y eso le imposibilitó obedecer el mandato de Dios, porque ella se puso a argumentar y eso era lo que quería Satanás. Por eso, déjeme decirle que la incapacidad para responder o la incapacidad para obedecer o resistir obedecer es una consecuencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, es la herencia que se recibe. Y ahí es entonces donde nosotros vemos esos resultados fatales en el hombre de argumentar, de cuestionar, de razonar. Esa es la herencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí aparece. Entonces, cuando prevalece la razón, cuando prevalecen los argumentos y no nos sujetamos a la orden de la autoridad, sino que tenemos miles de razones, miles de justificaciones argumentando para no sujetarnos a esa orden, allí entonces eso se llama altivez, porque se está levantando contra la autoridad, contra la obediencia. Y el pensamiento del creyente en ese momento cae en una trampa, o sea, queda encapsulado. Y una vez que el pensamiento queda capturado, ese creyente será incapaz de obedecer. Saldrán más razones, más justificaciones, más excusas. Ahora, usted ha escuchado, por ejemplo, esta expresión, hermano, sujétese. ¿Ha escuchado eso? Hermano, por favor, sujétese. O sea, esta es una expresión donde se le sugiere a un creyente que voluntariamente se sujete a la autoridad. Se le está dando un consejo que voluntariamente lo haga. Ahora, ¿qué es sujetarse? ¿Qué dijimos que es sujetarse? ¿Es qué? Agarrarse de algo o alguien. Eso es sujetarse. Agarrarse de algo o alguien con la fe de quien yo me estoy agarrando no me va a dejar caer. Porque recuerde que la sujeción a la autoridad nos lleva a la fe, a la confianza, porque autoridad protege, cuida. El ejemplo nos da Hebreos capítulo 11, versículo 27 de sujeción. Moisés aquí ya transformado. Hebreos 11, 27 dice que Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿No le suena esto como extraño, cierto? Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Usted puede ver lo invisible? Pues no,
Pero aquí el escritor a los hebreos está describiendo la manera como Moisés, ya transformado, se sujeta a Dios, creyendo que ese Dios que lo envió a Egipto a liberar a su pueblo es el mismo que los va a sacar. Ahora, si nosotros nos metemos un poquitico en el contexto de lo que quiere decir el escritor a los hebreos, entonces tenemos que mirar cómo fue ese proceso de la salida del pueblo de Israel, que no fue así facilito. Que Moisés no dijo, vamos y listo. Faraón dijo, bueno, sí, se fueron. Adiós. No. Cuando dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Recuerden que el texto dice que Moisés dejó, ¿a quién? ¿A quién dejó Moisés? A Egipto. Moisés dejó a Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Lo que quiere decir es que cuando Moisés dejó a Egipto, detrás venía ¿quién? El rey Faraón y su ejército, porque no querían dejarlos ir. O sea, ellos pretendían cautivarlos nuevamente. Y cuando Moisés sale, no solamente tiene al rey y a su ejército detrás, sino que ahora se encuentran ¿con quién? Con el Mar Rojo. Y no sabían nadar. Y no tenían salvavidas, porque no existían todavía. Así que entonces es como decir que estaban entre ¿qué? Entre la espada y la pared. Pero el texto dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Una cosa es decirlo en un momento cuando todo está normal. Pero otra cosa es cuando la patrulla está detrás. O sea, una cosa es caminar con seguridad, con certeza, que Dios va con nosotros en un momento donde todo está bien, ¿cierto? Estoy seguro de que Dios va conmigo, todo está bien. Pero en una dificultad, en un momento de crisis, un momento de angustia, ¿cómo caminas? ¿Cómo avanzas? ¿Vas seguro de que Dios va contigo? ¿O vas temeroso diciendo, Señor, ayúdame, Padre? No sé si tú estás conmigo, Señor. Parece que estás conmigo, pero no sé, Señor. O sea, una cosa es ir con esa convicción en ese momento terrible. Y podemos decir en otras palabras que cuando Moisés dejó Egipto, la patrulla venía detrás. El rey y todo su ejército, y el Mar Rojo allí. Pero Moisés avanzó con esa convicción, y por eso es que nosotros encontramos en Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, que Moisés frente al Mar Rojo le dice al pueblo, no teman, estén firmes, manténganse creyendo, porque estos egipcios que ustedes están viendo ahora, nunca jamás para siempre los veréis, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué tremenda convicción! ¡Qué seguridad! ¡Qué revelación de fe de este hombre! Y efectivamente estuvieron tranquilos. ¡Qué bendición! ¡Qué enseñanza nos deja esta palabra donde podemos ver cómo Moisés realmente estaba sujeto a la orden de Dios y recibió esa cobertura, esa salvación. Esa es la convicción que Dios quiere que nosotros tengamos de Él, que no dudemos, que no
no dejemos que vengan esos pensamientos de incredulidad, de cuestionamiento. Señor, ¿será que tú estás conmigo o no estás conmigo, Señor? No. Las promesas que están ahí en su palabra, donde nos sostienen a Él. Dios quiere que estemos seguros de que Él es nuestra cobertura. Amén. Que en Él estamos refugiados. Fortalezas, mente, argumentos, pensamientos. Altivez es la conducta rebelde que se muestra como resultado de esas fortalezas en la mente. Altivez lo que hace que la persona se eleve, lo que hace que la persona se levante y no se sujete a la orden de la autoridad. La mayoría de gente tiene varias fortalezas. La mayoría de las personas tienen varias fortalezas. Y son fortalezas que se han formado incluso desde la niñez. Y han crecido y las fortalezas, valga la redundancia, se han fortalecido. Las fortalezas han crecido. Y por lo general, las personas no son conscientes de esas fortalezas. Y escuche algo que usted ya ha escuchado. Las personas pueden decir, no, lo que pasa es que eso es mi debilidad. No, lo que pasa es que eso es parte de mi carácter. No, lo que pasa es que eso es parte de mi temperamento. No, es que yo soy así. Y ya esa es mi figura, mi estructura, hasta la muerte y la sepultura. Hasta se vuelven poéticos con las fortalezas que están en su mente y están en su vida. No son conscientes de esas fortalezas. Y por eso algunos piensan que son de debilidades o que es parte de su carácter. A lo mejor usted habrá dicho, no, es que esa es mi debilidad. No, pastor, es que esa es parte de mi carácter. ¿Ya? Yo soy así. No, fortalezas. Son fortalezas que se levantan alrededor de la mente y que empiezan a marcar ciertos tipos de conducta. Fortalezas que están ahí, que en el transcurso de la vida empiezan a marcar ciertos tipos de comportamientos que no precisamente son buenos ni agradables. No. Esas son fortalezas. O sea, en síntesis, las manifestaciones de esas conductas, lo que son esa rebeldía. Eso es, rebeldías. Así de sencillo. Porque toda fortaleza es rebeldía. Toda fortaleza es rebeldía. Porque la cautividad, porque una fortaleza es cautividad. O sea, la persona que tiene una fortaleza está cautiva. Y la cautividad en una persona, ¿qué produce? ¿Obediencia? No. La cautividad en una persona produce rebeldía. Por eso todos los presos en la cárcel, a excepción de los que se han convertido realmente a Cristo, son rebeldes. Y por eso forman motines por su rebeldía. Porque toda cautividad produce rebeldía. Y la fortaleza es una rebeldía. Entonces, eso no es que son debilidades o que es parte del temperamento de la persona y que ya ese es parte de su carácter. No, necesitamos sí es el carácter de Jesucristo que viene a quebrantar todas esas fortalezas que se han formado allí. Entonces, las fortalezas son rebeldía.
es una cautividad y produce rebeldía. Por eso el texto dice, derribando argumentos y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que se levanta contra el conocimiento. Y esa expresión que se levanta contra el conocimiento, ¿qué quiere decir eso? Rebeldía. Eso no le ponga otro nombre. No, que es un mal comportamiento levecito. No, simplemente es rebeldía por una fortaleza que tiene que ser derribada. Se levanta contra, dice claramente el texto. Entonces, es necesario el discernimiento espiritual para identificar esas fortalezas. Así que usted y yo necesitamos ese discernimiento espiritual para identificarlas, porque así facilito no pueden ser identificadas. Por eso le estaba diciendo sencillamente que las personas conviven con esas fortalezas y no son conscientes de que hay fortalezas. Necesitan ser identificadas. ¿De dónde nacieron? ¿Cómo provinieron esas fortalezas? ¿Cómo surgieron esas fortalezas? Y entonces tomar armas de Dios. Armas espirituales. No armas carnales. No. No buscar otros métodos para... No. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Así que esa fortaleza no se van a quitar con una pastilla psiquiátrica. No, olvídese de eso. Eso no se va a quebrantar con unas sesiones de psicología simplemente. No. Permítame decirle esto, por favor. Son armas espirituales, dice claramente el Señor. Y eso es lo que el mundo no entiende. Y mucho pueblo de Dios tampoco. Por eso recurre a otros métodos, menos a las armas espirituales que pueden derribar esas fortalezas y te llevan a sujetarse a lo que Dios te dice, no importa que tú no entiendas, pero obedeces porque estás sujeto a Él. Amén. Ahora, escuche, ¿por qué Moisés cuestionó el llamado de Dios? ¿Por qué Moisés se negaba tanto? ¿Por qué Moisés puso miles de razones para no obedecer? ¿Por qué? Porque tenía fortalezas en su mente y Dios tenía que derribar esas fortalezas que se formaron en Moisés cuando estaba en el palacio en Egipto. Y aún después de niño, cuando mató al egipcio, esas fortalezas trajeron temor, otro tipo de fortaleza, inseguridad, miedo, y lo llevaron ¿a dónde? A huir al desierto. Allá se fue Moisés. Y Dios tenía que derribar esa fortaleza porque Él había sido escogido para ser usado por Dios. Y por eso repito, ninguna persona que quiera ser usada por Dios puede ser utilizada con argumentos, justificaciones, excusas, razones. No, todo eso tiene que ser derribado para ser útil a Dios. Amén. Entonces, Dios derribó todo eso en Moisés y lo quiere hacer con nosotros también. Por eso cuando el creyente empieza a cuestionar diciendo, no, pastor, lo que pasa es que, no, pastor, usted sabe que, ojo con eso,
Ojo con eso. Ahora, lo mismo pasó con el apóstol Pablo, al que se llamaba primero Saulo de Tarso. Todas sus opiniones y razones quedaron destruidas cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo en ese momento. Y tanto en Pablo o en Saulo como en Moisés, tuvo que suceder esto para que aprendieran a sujetarse a quien debían sujetarse, a la orden de Dios. Pero primero tuvieron que ser libres. Ahora, finalmente, permítame colocar este otro ejemplo, pero del lado positivo, en Génesis capítulo 22. Ya usted sabe de qué se trata, ¿cierto? Si ha leído Génesis. Y si no, pues entonces ya se va a dar cuenta. En Génesis capítulo 22, recuerde que habla de aquel suceso de el llamado de Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo. Quiero leer los 3 primeros versículos de Génesis 22, que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó a las 10 de la mañana, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Escuche, en este texto nosotros podemos aprender algunas lecciones interesantes acerca de la sujeción. Tenemos un ejemplo peculiar en este hombre, Abraham, un hombre completamente sujeto a Dios dentro de este contexto que estamos leyendo. ¿Qué hizo Abraham ante la impresionante orden que recibe? Ante aquella tremenda orden que recibe, ilógica, injusta, quizá irracional para el hombre, pero perfecta para Dios. Amén. Ideal para nuestro Dios. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña que si es posible obedecer, no solo ante una orden que no entendemos, sino que es posible obedecer, que es posible obedecer ante una orden que no entendemos. ¿Sí lo dije bien? Bueno, me disculpan los que están viendo por allá. Si es posible obedecer ante una orden que no entendemos, porque esta orden, pues, Señor, ¿cómo así? Si tú me prometiste un hijo y tanto tiempo esperando, Señor, y ahora tú me dices que lo sacrifique, Señor. Ahora, el asunto aquí es que Abraham, ante aquella tremenda orden, él inmediatamente queda sujeto a Dios. Cuando él escucha a Abraham el llamado de Dios, él inmediatamente, ¿qué dice? Heme aquí. O sea, él no replica, él no argumenta. Usted dirá: bueno, pastor, pero si no le ha dicho nada. Sí, está bien, todavía no le ha dicho nada. Pero cuando le dice, Abraham no argumenta, no cuestiona, no dice lo que acabo de decir, me lo diste, me lo vas a quitar, bueno, pim, pum, pum, pam. No.
Abraham se sujeta a la orden de Dios. En ningún momento él argumenta. Cualquiera de nosotros, o sea, Abraham, la palabra que más usamos es ¿por qué?, ¿cierto? ¿Por qué, Señor? Inmediatamente puede surgir esa palabra. O sea, aquí no vemos en Abraham un por qué, pero quizá de todos nosotros hubieran salido de nuestra boca un montón de por qué. Señor, ¿y por qué? Si sencillamente cuando está lloviendo mucho decimos, ¿y por qué tanta lluvia? O cuando hace mucho frío, ¿y por qué tanto frío? Si simplemente con esas pequeñeces, digamos, nos quejamos y decimos, ¿por qué está pasando tanto esto? Ahora, imagínese ante aquella tremenda orden que recibe este hombre, Abraham. ¿Qué tal si a nosotros se nos da una orden de ese tamaño, iglesia? Una orden de sacrifícame a tu único hijo. Y escuche, no solamente era sacrificarlo, o sea, matarlo, porque el texto habla de un holocausto. O sea, lo que quiere decir es que tenía que matarlo y después quemarlo, como quien dice Abraham, para que no tengas ningún recuerdo. O sea, para que se te olvide completamente. Tienes que quemarlo. Deshazte de él completamente. Qué tremendo, ¿cierto? O sea, lo que quiere decir este sacrificio, es que todo lo que nosotros tenemos, que debemos entregar, a lo que debemos renunciar, es completamente. El sacrificio es total, no es a medias, no. Por eso Dios le dijo, sacrifícalo y quémalo, es un holocausto. Lo que está en nosotros, esas fortalezas, todo eso tiene que ser sacrificado, completamente entregado, absolutamente a nuestro Dios o delante de su presencia. Él no dijo, Señor, me parece que no escuché bien la orden que me diste. Tú me dijiste que ¿qué? Que sacrificara a mi hijo, y salió corriendo y lo escondió. ¿Cierto que no hizo eso? No, él no hizo eso. Dice el texto que Abraham dijo 3 cosas que quiero resaltar. Abraham dijo, heme aquí, Señor, número 1. Número 2, dice que se levantó muy de mañana. Y número 3, dice que lo preparó todo, lo alistó todo. Estas 3 cosas nos enseñan algo también con respecto a la sujeción. Porque cuando dice, heme aquí, está hablando de obediencia. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Lo que tú me digas, Señor, yo voy a hacer. O sea, responde inmediatamente al llamado. No espera. Señor, todavía no, estoy ocupado, Señor. No, heme aquí. Esa es la respuesta de un creyente sujeto. Aquí estoy. ¿Qué quiere? Número 2, dice, se levantó muy de mañana, muy temprano. Y cuando habla, se levantó muy temprano, está hablando de diligencia. O sea que había prontitud, había diligencia en este hombre. O sea, él quería estar a tiempo donde Dios le dijo que debía ir. Él no quería hacer esperar a Dios, no. Él quería estar en ese lugar, en el momento preciso. Señor, aquí estoy listo ya. Diligencia, prontitud. Y nos gusta hacer esperar a Dios. Espérate, Señor, todavía
No. Y así no es, iglesia. Por eso el salmista dijo lo que nosotros debemos hacer. Nosotros somos los que tenemos que esperarlo a Él. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero nosotros, al contrario, espérate, Señor, todavía no. Aguántate, Señor. Y con todo, queremos hacer que el Señor nos patrocine nuestra irresponsabilidad. Y aquí está diciendo que Él fue y se levantó temprano, de mañana. Señor, yo quiero estar allí a tiempo. Y número 3, ¿qué dice? Preparó todo, organizó todo. ¿Eso qué quiere decir? Orden y responsabilidad. ¿De qué más? Ya la obediencia al principio. Organizó todo, arregló todo, ordenó todo. O sea, está hablando de disciplina. De eso es lo que está hablando. Disciplina. 3 cosas que deben caracterizar a un creyente sujeto a la voz de su autoridad. Y eso hizo ese hombre, Abraham. Porque los asuntos de Dios hay que ponerle mayor diligencia. A lo de Dios hay que ponerle mayor diligencia. Porque Él es primero, Él es antes que todo lo demás. Ahora, miremos la posición de Isaac, su hijo, que no era un niño de 5, ni de 7, ni de 8 años. Aproximadamente tenía 25 o quizás más años. Isaac, en esta escena, en ese momento del sacrificio. ¿Y cuál fue su reacción, sus palabras, cuando su padre le dice que se acostara para el sacrificio? ¿Salió corriendo? No. Dice que se dejó amarrar. Versículo 9 de Génesis 22. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, él se dejó. ¿Será que nosotros nos dejamos del Señor? O si llevamos esto un poquito más allá, ¿qué tal un jovencito de esta generación? ¿Será que se dejaría amarrar por el papá? Porque el papá lo iba a sacrificar. No, se suelta y amarra al papá y sacrifica al papá. Eso puede suceder en esta generación, pero Isaac no, porque había aprendido lo que era un sacrificio. Su padre le había enseñado que en un sacrificio hay que darlo todo y que hay que entregarse, hay que darse, y por eso él creía en su padre y se dejó amarrar, se dejó acostar. Qué interesante, ¿cierto? Qué tremenda lección de Isaac en este momento. Fue obediente, se sujetó a lo que su padre le dijo, creía en su padre. Y cuando le pregunta en el versículo 7, que dice, entonces habló Isaac, porque ya sabía cómo eran los sacrificios, y le dice Isaac, versículo 7, a su padre Abraham, padre. Y su padre dijo, y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No lo veo. Entonces Abraham responde a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué tremenda revelación de fe.
Esto no es simplemente un concepto teológico de fe, no, es una revelación de la fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Qué impresionante la respuesta de Abraham. O sea, él estaba diciendo, en otras palabras, mijito, a quien estoy sujeto, él se va a glorificar de alguna manera. Él va a responder. Así que, tranquilo, Isaac. Y vemos en Abraham un tremendo ejemplo de sujeción a la autoridad, de hacer lo que Dios le dice. En segundo lugar, sin argumentar nada, sin cuestionar nada, servir sin excusas, de servir con prontitud, de servir con disciplina, con orden. Pero también nos enseña Abraham que sí es posible derribar los argumentos, esos que empleamos para justificar nuestra conducta y sentirnos bien. Pero debemos entender en este contexto, iglesia, que los argumentos son de las tinieblas. Y lo repito, por eso el texto dice derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos son rebeldía. Los argumentos son justificaciones y las justificaciones son orgullo. Vamos a pedirle al Señor entonces en esta mañana que si hay fortalezas, derribe esas fortalezas. Y si no están identificadas, pídale al Espíritu Santo que le revele y le muestre cuáles son esas fortalezas. Y que el Señor consuma, como cantábamos ahorita, consume con tu fuego, Señor, todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti. Espíritu Santo, Señor amado, Dios Todopoderoso, aquí estamos, tus hijos, Señor, que queremos obedecerte, amado Rey, delante de ti, Padre Celestial. Tú eres nuestro Señor, eres el que gobiernas, eres el que lo sabes todo, Señor bendito. Por lo tanto, no debemos cuestionar, Señor, ni argumentar tanto, ni replicar, ni justificarnos, Señor, sino rendirnos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre eterno, mira nuestras vidas. Dígale, Señor, aquí estoy. Mira mi corazón. Señor, derriba toda fortaleza en mí. O dígale, ayúdame a identificarla, Espíritu Santo, si aún ignoro que hay fortalezas. Pero si presento conductas inapropiadas, Señor. Por eso, pídale al Espíritu Santo que en esta hora empiece a derribar, como lo hizo en Moisés, como lo hizo en Saulo de Tarso, que empiece a derribar toda altivez, todo argumento y toda fortaleza que se ha levantado contra el conocimiento del Señor, que se opone a la autoridad. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero que obres en mí. Quiero que trabajes en mí, Señor. Quiero ser ese Isaac en ese sacrificio, Señor, que se dejó acostar, que se dejó amarrar, que se dio, Señor. Se entregó completamente. Señor, por favor, haz de nosotros ese Isaac entregado
rendido, sujetado en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor. Aleluya.